Hola, bienvenidos a un nuevo micro de microbiota y salud. Un espacio en donde, a través de un abordaje médico-funcional, intentaremos dar solución real a los problemas que hoy quitan lo que es tu calidad de vida. Porque hemos cambiado la forma de enfermar, tenemos que comprometernos con una nueva forma de curar. Hola, hoy vamos a hablar de medicina funcional. Es un concepto que me encantaría dejar meridianamente claro. La medicina funcional es la medicina de siempre. Es decir, es importante cuando uno como paciente elige a un médico saber que es médico. Es decir, que tiene una licenciatura en medicina, que tiene un número de colegiado, da una seguridad importante con respecto al resto de personas que a día de hoy encontramos, como pueden ser coach, como pueden ser terapeutas, etcétera, que en muchas ocasiones veo la palabra integrativo o la palabra holístico como una forma de dar cierta seguridad. Es fundamental saber que en España, por ejemplo, existe la Sociedad Española de Medicina Integrativa, la Federación Española de Medicina Integrativa, la Sociedad Española de Medicina Funcional, y reúne y nuclea a médicos. Esto tiene vital importancia al momento de tener seguridad con quien el paciente se está tratando. Fundamentalmente porque al fin y al cabo la medicina funcional no es ni más ni menos que la medicina de siempre desde un abordaje o una óptica o una forma de ver al paciente quizás algo distinta. Que sea distinta no asegura que sea mejor o sea peor, es decir, como en toda la vida hay cosas buenas y hay cosas malas, con nombres lindos, con nombres feos, pero debemos ser claros cuando nos dirigimos a los pacientes, sobre todo quienes no son médicos, con algunos conceptos que saben que están de moda, que saben que generan cierto marketing y que a los pacientes les genera cierta curiosidad, ¿no? Como esto de integrativo, holístico, general, global. La forma de atender a los pacientes siempre, o desde hace más de 20 años, es en una forma que llamamos como una entidad biopsicosocial, es decir, una entidad biológica con una esfera psíquica y en interacción en un medio social. Ahora bien, esto es la teoría. Lamentablemente, a día de hoy, en muchos sistemas de salud, los médicos suelen tener 3 minutos, 4, 5, entre paciente y paciente. De hecho, muchas veces en el mismo ticket de la cita aparece a las 16, 16 y 6, 16 y 12, 16 y 18, para el mismo profesional. Con esto quiero decir que al fin y al cabo la medicina funcional es la medicina del médico de pueblo, del médico rural, del médico de familia, que tenía tiempo para ver al paciente, que lo escuchaba, que no tenía la obligación porque un sistema lo obligaba a estar detrás de un ordenador, que ha perdido la capacidad de tocar, de palpar, de auscultar y de oler al paciente. El diagnóstico de un paciente se lleva a cabo a través de muchos de los sentidos que tenemos. El palpar, el tocar, hace que podamos enriquecer nuestro diagnóstico. El tener tiempo es fundamental a la hora de tener una buena entrevista, una buena anamnesis con el paciente. A veces yo se los aclaro a los pacientes y mi equipo sabe que tiene que decirles que tengan más o menos media hora después
de la hora de la cita que tienen. ¿Por qué? Pues porque si el paciente anterior requiere media hora más de que yo lo escuche, pues lo voy a escuchar. Y si requiere media hora menos, pues la voy a utilizar para otro paciente. Pero es fundamental darle el tiempo necesario en la entrevista, porque de esa entrevista se van a desprender muchísimas cosas que nos van a servir en el momento de hacer un diagnóstico junto con los exámenes complementarios. Es decir, nosotros, siempre le digo lo mismo a los pacientes, no atendemos analíticas, no atendemos resultados, atendemos un paciente con esa analítica, pero al fin y al cabo lo que es soberano sobre el diagnóstico es la clínica, es la entrevista, y esto es fundamental. A veces, si tenemos la posibilidad, la bendición de tener todavía abuelos, podemos preguntarles y entenderán que el médico que atendía a esos abuelos incluso a veces prescribía por teléfono, porque tenía tal conocimiento del núcleo familiar, de los antecedentes, de quién era, de qué reacciones tenía ante ciertos medicamentos, etcétera, que podía diagnosticar y prescribir de acuerdo a ese conocimiento. Hoy por hoy 4 minutos hacen imposible saber qué pasa con un paciente, qué le sucede. Yo cuando empiezo las entrevistas siempre les aclaro que haremos algunas preguntas que nos remontaremos muy atrás en el tiempo, incluso al momento donde estabas en el vientre de tu madre. Me encantan las consultas que vienen, aunque sean adultos con madre y padre, fundamentalmente porque hay algunos tipos de preguntas que cuando no vienen con madre y padre no las saben responder. Por ejemplo, ¿has tenido lactancia materna? Sí, no. ¿Has nacido por cesárea, por parto natural? ¿A qué edad empezaste a comer sólidos? ¿Has empezado a comer sólidos con frutas, con cereales? ¿Has tenido estreñimiento cuando eras crío y usabas pañales? ¿El plan de vacunación es completo para el momento de tu etapa vital? Todo eso a veces nos lo perdemos cuando no hay un padre o una madre que nos enriquezca esa entrevista, ¿no? Y claro que influye porque hoy por hoy sabemos y tenemos claro que lo que pensábamos hace unos años, por ejemplo, de que el líquido amniótico era estéril, no lo es, que a día de hoy parte de la microbiota puede pasar o pasa a formar parte de la microbiota del neonato, que el enriquecimiento de esa microbiota no es lo mismo si toma pecho, si no toma pecho, si nació por parto natural, si nació por parto de cesárea. Es decir, la cantidad de lactobacilos es distinta, de bifidobacterium es distinta si toma lactancia materna, si no la toma, y eso marca de alguna forma el comportamiento que esa microbiota va a tener a lo largo de la vida del paciente. Por supuesto que luego influye qué tipo de alimentación ha tenido, qué tipo de tratamientos antibióticos ha recibido ese paciente, si ha tenido práctica deportiva o no ha tenido práctica deportiva, si ha ido a guarderías o no ha ido a guarderías. Es decir, no es lo mismo compartir la microbiota con 2 hermanos y 2 primos que compartirla con 40 críos dentro de un mismo salón. Es decir, todo esto influye en conocer al paciente, en conocer su sistema inmune, en tener una previsión de cómo va a reaccionar ese paciente ante determinadas situaciones o circunstancias. Y esto nos lo brinda la medicina funcional, que tiene como eje principal el no partir al paciente para su estudio en compartimentos estancos, ¿no? Es decir, el comprender que es una entidad biopsicosocial, como habla el nuevo paradigma médico, pero llevarlo a la práctica. Tener, como yo por ejemplo, tengo 1 hora para ver a cada paciente, 45 minutos en una revisión, pero una primera cita 1 hora, 1 hora 10, lo que me lleve conocer a ese paciente. Cada paciente es distinto, cada paciente necesita o tiene unas necesidades distintas. Y después, fundamentalmente, el que la medicina funcional nos da la posibilidad de comprender qué emoción está pasando el paciente con el trastorno que está cursando. Quiero decir con esto que a veces yo veo pacientes y tienen mi correo electrónico y entre cita y cita, que pueden pasar 6 semanas, ellos me escriben al correo electrónico
diciéndome qué síntomas tienen, cómo han ido la evolución, qué ha sucedido, si le ha sentado mal una comida, si el suplemento nutricional le sienta bien, le sienta mal. Y esto es fundamental porque este tipo de trastornos o patologías funcionales genera muchísima ansiedad de base. Si a eso le sumamos que no sabemos si lo que está sucediendo a lo largo de estas 6 semanas sin ver al médico es normal, no es normal, me tengo que alarmar, no me tengo que alarmar, genera más ansiedad todavía, hace que el paciente tenga un disconfort durante el tratamiento que no es adecuado. La buena relación médico-paciente, la buena comunicación, el buen feedback a lo largo del tiempo, sobre todo en trastornos que tienen una permanencia terapéutica muy alta, 18 meses, 20, 24, 30, 36 meses de tratamiento. Vamos a estar mucho tiempo juntos, necesitamos tener un feedback de qué sucede, cuándo y cómo. Y yo siempre se los digo a los pacientes que no teman en mandarme todos los correos electrónicos que necesiten mandar, porque eso es parte del tratamiento terapéutico, bajar la carga de ansiedad, saber qué es lo que está sucediendo, tener un conocimiento pleno del trastorno, de la patología que están teniendo, por qué paso vamos, cuáles son los pasos que faltan. Es fundamental en el proceso terapéutico tener una buena relación médico-paciente, tener un buen feedback con el paciente, que el paciente tenga un buen rapport con el profesional y que esto baje la carga de ansiedad y genere seguridad en lo que el paciente está haciendo. Esto, el modelo que nos lo puede brindar y que nos lo puede asegurar es la medicina funcional, donde nos tomamos el tiempo que el paciente necesita para su estudio, para su tratamiento y para bajar la ansiedad que el paciente puede sufrir a lo largo de todo este proceso, sobre todo procesos tan largos como estos. Espero que tengan claro, ahora sí, de qué se trata la medicina funcional, la misma medicina de siempre, con más tiempo y más dedicación personalizada al paciente.